Dios les bendiga. Es una gran bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y una vez más voy a estar trayendo la palabra del Señor, la palabra que cambia la vida del hombre, la vida de la mujer. A lo largo de la historia de la humanidad tenemos cientos de miles de testimonios cómo han sido transformados por la palabra del Señor. El otro día estaba conversando con mi pastor y le preguntaba, ¿cómo fue su conversión? ¿Cómo llegó usted al Evangelio de Cristo? Y él me comentaba, fue cuando comencé a leer la Biblia. Antes no lo entendía, ahora lo sé. El Espíritu Santo trabajando conmigo y me motivaba que yo leyese la Biblia. Y cuando comencé a estudiar la Biblia, me di cuenta de la necesidad que yo invite a Cristo a mi vida, la necesidad de invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Y estoy seguro que la palabra de Dios sigue transformando la vida de las personas. Y usted también puede recibir bendición en esta oportunidad escuchando la palabra del Señor. Padre, bendito es tu nombre. Glorificado eres tú, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, amado Dios, por el regalo de la salvación. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado a la cruz para morir por mí. Gracias, amado Dios. Utiliza mi vida, utiliza mi mente, utiliza mi voz, que tu Espíritu Santo me inspire para llevar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a estar desarrollando el día de hoy es la oración. Hay un misterio que yo no puedo desarrollarlo con exactitud, lo que está detrás de la oración. Todos los hombres de la Biblia oraron. La mayor parte de los hombres que están en la Biblia, por no decir todos, oraron a Dios, clamaron a Dios y entendieron que ese es el secreto para vivir en victoria, para tener triunfo. Nosotros conocemos este principio, usted sabe acerca de la oración, pero el grave problema que nosotros, el error que cometemos es de no ponerlo en práctica. Sabemos perfectamente que es muy importante para la vida del cristiano, pero sin embargo no lo ponemos en práctica. ¿Sabe quién es el encargado de hacernos vivir una vida cristiana muy acomodada? El enemigo, porque él conoce perfectamente. Si un cristiano toma muy en serio la oración, toma muy en serio el postrarse delante de Dios todos los días, será un cristiano victorioso, un cristiano que vive en triunfo y no fácilmente viene el enemigo a derrotarlo, a dejarlo en vergüenza, a dejarlo en ridículo. Por eso hay tanta oposición en la oración. Y hoy quiero relatarle algunas historias. En el libro de Éxodo, quiero comenzar la disertación en esta oportunidad. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Escuche lo que dice la Biblia. Entonces vino Amalec, peleó contra Israel en Refidim. Éxodo 17, 11, vayamos al 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Qué interesante historia. Cuando leí esta historia hace muchos años, entendí el principio de la oración, el principio de interceder delante de Dios. La historia dice que Moisés, él se encargaba de lo espiritual y Josué se encargaba de lo material, de lo terrenal, la pelea física de tú a tú en contra de sus enemigos.
La historia nos relata que Israel siempre tuvo batallas con ejércitos fuertes y mayores que ellos en número, más experimentados que ellos. ¿Qué experiencia tenían unos esclavos? Habían apenas salido de 400 años de esclavitud y ahora se encuentran con ejércitos experimentados, ejércitos que toda su vida han peleado. ¿Qué experiencia tienen los israelitas? Pero el secreto estaba en Moisés. La Biblia dice que Moisés estaba con las manos en alto orando, y por eso el apóstol Pablo dice, levantando manos santas, clamando, orando a Dios. No sé qué misterio se esconde detrás de ello. Lo único que puedo decirle es que cuando usted ore, siempre levante las manos. Levante las manos y ore, clame a Dios. Hay misterios impresionantes detrás de todo esto. Y Moisés, dice la Biblia, que cuando levantaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando él se cansaba, se dieron cuenta de ese punto. Cuando él bajaba los brazos porque se cansaba, dice que Amalek prevalecía. Se dieron cuenta de ese secreto. Entonces, se pusieron uno en cada lado, sostuvieron los brazos de Moisés para que nunca bajase. Y estuvo así durante todo el día hasta que Josué deshizo a Amalek, los destruyó. Ahora nuestra lucha ya no es material, nuestra lucha no es física. Nuestra lucha son con los principados, con las potestades, con las huestes malignas que vienen a querer destruir nuestra vida, a querer destruir nuestro matrimonio, a querer destruir nuestro ministerio, a querer hacernos la vida imposible. Entonces, nuestra lucha es espiritual, pero el armamento sigue siendo el mismo, la oración. Orar, clamar delante de Dios. Conocemos este principio, sabemos de esta realidad, pero nos cuesta tanto ponerlo en práctica. ¿Por qué? Cuesta ver a un cristiano metido en oración, en ayuno. Y esto lo vemos en cada iglesia. Todo el mundo lo sabe, cada líder sabe de esta triste realidad. Cuando se convoca para ayuno, cuando se convoca para intercesión, para medianoche de vigilia, son pocos los que se presentan. La gran mayoría es muy indiferente a la oración. ¿Por qué? El enemigo les ha adormecido el conocimiento, les ha adormecido de este gran misterio que hay detrás de la oración. Todo hombre de Dios debe de saber que la oración es un arma poderosa. La oración es la manera en comunicarnos con Dios, de estar en estrecha relación con Dios. Y la oración nos trae victoria, nos trae poder. ¿Por qué vivimos tan acobardados? ¿Por qué vivimos con temor? ¿Por qué vivimos con miedo? ¿Sabe por qué? Porque no oramos. Yo no creo que un cristiano de oración, un cristiano ferviente en la oración, esté lleno de temor. No lo creo. La mayoría de mis consiervos que conozco, que son de oración, no están con temor, no están con miedo. Yo platico con ellos, ¿cómo están los ánimos? Los ánimos están bien. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a proteger, Él no va a permitir que este virus nos toque, y si en caso nos toque, no nos va a llevar. Nos va a guardar el Señor, porque son hombres de oración, son mujeres de oración. Y todo aquel hombre y mujer que tiene la oración como un hábito de vida, como un estilo de vida, difícilmente lo va a ver atemorizado, difícilmente lo va a ver con miedo. Siempre hay valentía. Por eso vivimos en temor, por eso vivimos en crisis, por eso estamos muy atemorizados el día de hoy, porque no somos gente de oración. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Daniel. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Era un hábito de vida, era un estilo de vida que Daniel tenía, orar 3 veces al día. Y llegó un desafío. Tenía enemigos, los gobernadores, los sátrapas y todos aquellos que estaban cerca del rey en esa ocasión. Le tenían fuerte envidia, como seguramente le tienen a usted. Vamos a tener siempre enemigos.
gente que nos va a envidiar, gente que le van a hacer rencor, odio de la nada. Y también Daniel tuvo enemigos y con astucia, con maquinación, hicieron que el rey firmara un edicto. Por un espacio de 30 días, nadie podía invocar a otro Dios si no sea el rey. Porque ellos ya habían estudiado a Daniel y se habían dado cuenta que Daniel siempre oraba a Dios. Ellos ya sabían ante sus ojos su punto débil, pero no era su punto débil, era su punto fuerte, su armadura poderosa, la oración. Ellos se dieron cuenta. Y aquí hay un misterio. El enemigo nos estudia. El enemigo nos observa qué es lo que hacemos y nos va a querer atacar allí. Si usted es una persona de fe, el enemigo le va a atacar la fe para que usted se desanime y ya no le crea a Dios. Si usted es una persona de oración, el enemigo le va a atacar en el área de la oración. Y el enemigo sutilmente ha logrado que miles de cristianos alrededor de Latinoamérica y del mundo ya no ora. Incluso teólogos que han estudiado la Biblia, que tienen un doctorado en teología, han llegado a la conclusión que ya no es necesario orar, ya no es necesario ayunar, que eso fue en el pasado, que Cristo ya lo conquistó todo por nosotros, entonces ya no tenemos necesidad de orar. Escuché a un doctor en teología, con estos oídos, lo escucharon que él decía que el ayuno es huelga de hambre. Hágame el favor, que el ayuno es huelga de hambre. Doctor en teología. Si esos son los líderes que tenemos en la actualidad, si son esos los predicadores que escuchamos, que tanto nos atraen, pues estamos en graves problemas. Y he ahí el resultado. La iglesia vive en pánico. La iglesia vive en temor. Quiero terminar la historia de Daniel. Entonces, vino ese edicto que durante 30 días nadie más puede invocar a otro Dios sino el rey. Pero Daniel, mire, si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Daniel y se da un edicto durante 30 días, nadie debe invocar a otro Dios. Yo estoy seguro, a cómo están las cosas, a una espiritualidad muy aguada que tenemos nosotros, una espiritualidad muy floja, muy baja que tenemos en la actualidad. Si nosotros hubiéramos estado en esa época, seguramente hubiéramos cedido. Así que cerremos las iglesias 30 días, ninguno ore, ninguno clame, por favor, para que nadie muera. Exactamente como está sucediendo el día de hoy. El gobierno ha dicho que se cierren las iglesias, nadie puede reunirse ni en privado ni en la iglesia hasta nueva orden. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Está bien, el gobierno manda. Nosotros no vamos a hacer reuniones, ni en privado, ni en casas, pues ni modo a hacer caso. ¡Qué cobardes somos! De verdad, ¡qué cobardes somos! Pero me gusta la actitud de Daniel. ¿Qué creen usted que hizo Daniel cuando escuchó el edicto? La historia dice, cuando escuchó Daniel el edicto, continuó con su mismo hábito de vida, oración. Oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Y por supuesto sus enemigos lo estaban observando y lo agarraron, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa. Lo agarraron y lo llevaron ante el rey. Rey, hay un hombre que ha desobedecido el edicto. ¿Y quién es? Daniel. Muy bien, lo siento mucho, tiene que ir al foso de los leones. Y usted sabe la historia. Daniel logró salir en victoria, salió en triunfo. Entonces, la oración es un misterio grande, pero pongámoslo en práctica. Hagamos de la oración un estilo de vida para que seamos cristianos victoriosos, cristianos triunfantes, cristianos que tengamos la victoria segura en el nombre de Jesús. La oración, un arma poderosa que Dios ha dejado al hombre y a la mujer.
Y todo aquel que tome la decisión de tomar en serio la oración, hacerlo un hábito de vida, hacerlo un estilo de vida, y no importa cuánto diablo se levanta en contra de usted, no importa cuánto demonio se levanta en contra de usted, la victoria usted lo tiene. Cuando nosotros descuidamos la oración, descuidamos la intercesión, somos presa fácil para el diablo. Hay un dicho, y esto no está en la Biblia, por favor no lo busque, solamente es un refrán y tiene mucho sentido: el que no ora, el diablo se lo devora; el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Eso no está en la Biblia, así que no lo busque, solo es un refrán. Pero tiene sentido, tiene lógica. Todo aquel cristiano que no tiene como hábito la oración es presa fácil del enemigo. Porque usted debe de saber que tenemos un adversario que nos está observando, nos está estudiando y solo está esperando ese momento perfecto para darnos una zancadilla, para darnos un tiro de gracia si no estamos preparados. Pero la oración es un hábito de vida. Si nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que orar. Él, antes de comenzar su ministerio, tuvo que sacar un ayuno de 40 días y 40 noches. Lo que siempre me cuestiono, yo digo: Diego, ¿tú tendrás más fe que Cristo? ¿Serás más espiritual que Cristo? ¿Tendrás más poder que Cristo? ¿El por qué no ayunas? ¿El por qué no oras? ¿El por qué no buscas a Dios? Si nuestro Señor Jesucristo oraba, ayunaba, clamaba constantemente, siendo Él 100% hombre, 100% Dios, ¿en dónde quedo yo? ¿En qué lugar estamos nosotros? Si nuestro Señor oró, clamó, ¿y nosotros en qué lugar estamos? Indudablemente necesitamos orar también. Una historia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, la historia de Ana. La historia dice que Elcana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Y Ana era estéril. ¿Qué mujer no tiene ese sueño de tener un hijo, una hija, tener hijos? ¿Qué mujer no tiene esa ilusión, ese sueño? Indudablemente Ana también tenía ese sueño, ese anhelo. Y Penina le daba hijos a Elcana y se burlaba de ella, la humillaba. Y Ana tomó la determinación de creerle a Dios por un milagro, de interceder, de clamar. Y veamos la historia. Primera de Samuel 1:10. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hizo votos delante de Dios, pero aquí podemos aprender muchas cosas. Dice la Biblia que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El problema es que nosotros hacemos unas oraciones mediocres. Esa es la realidad. Suena un poco duro, pero es la realidad. Muy apenas oramos 1 minuto. Y muy apenas oramos 5 minutos. ¿Qué oración lo que nosotros hacemos? Como dice el reverendo Gille Ávila, no inquieta, pero ni siquiera un pollito recién salido del cascarón. Oraciones aguadas, oraciones flojas, lo que hacemos nosotros. E incluso ya ni nos ponemos de rodilla. La oración que hacemos el día de hoy, ahí sentaditos, cómodamente en nuestra silla. Ni siquiera nos tomamos la molestia en arrodillarnos, en postrarnos. Y oramos así: Señor, gracias por este día. Te pongo delante de ti mi petición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Unas oraciones, hermano, que de verdad no inquietan, pero a ni un zancudo. Y la Biblia dice que Ana lloró abundantemente, oró delante de Dios, derramó su corazón y le dijo: Señor, acuérdate de mí, dígnate de mí, Señor, dame un hijo, es el deseo de mi corazón. Tocó el corazón de Dios y nosotros también debemos hacer lo mismo.
encerrarnos en nuestro cuarto, en nuestra cámara secreta, levantar las manos al cielo, orar, llorar delante de Dios. Toque el corazón de Dios, aprenda a tocar el corazón de Dios, aprenda a derramar su corazón, a derramar sus lágrimas delante de Él, y de esa manera toca el corazón de Dios para el milagro, para lo que usted necesita. Si se encuentra en una situación difícil, en una situación realmente desesperante, aprenda a derramar su corazón delante de Dios, ore abundantemente y llore como lo hizo Ana. Y entonces, ¿qué dice la historia? En el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Entonces, ¿se da cuenta? La oración dice largamente. No fue una oración de 1 minuto, ni de 5 minutos. No lo sabemos cuánto tiempo, pero sí fue bastante tiempo, porque la Biblia dice que ella oraba largamente delante de Jehová. Entonces, la oración, un hábito de vida. Ahora vayamos al 19, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. ¡Wow! Esta es la convicción. La oración tiene poder cuando uno realmente decide creerle a Dios. Y Ana, una mujer digna de imitar, una mujer digna de copiar sus acciones, de imitar su manera de ser. Y la Biblia dice que Dios se acordó de Ana y concibió y nació el pequeño Samuel, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. La Biblia dice que Samuel, toda palabra que dio, ninguna cayó en tierra. Quiere decir que ninguna palabra quedó en el aire. Toda palabra que Samuel dio se cumplió. Fue uno de los más grandes profetas de Israel. Pero ¿dónde estuvo el secreto? El secreto estuvo en que una mujer lloró abundantemente y oró largamente. Entonces, ya basta de oraciones mediocres, ya basta de oraciones aguadas, flojas. Hoy más que nunca necesitamos orar a Dios como Daniel, como Ana. Daniel oraba 3 veces al día, era un hábito de vida. Ana oraba al Señor. Nosotros también imitemos a los personajes de la Biblia que realmente han dejado buen testimonio. Oremos al Señor. Todo aquel cristiano que se dispone a orar no vive en temor. Es increíble la cantidad de cristianos que viven acobardados el día de hoy. Viven con temor, viven con miedo, están con pánico. Ya no quieren salir ni a la tienda, están atemorizados. ¿Pero por qué? Son cristianos que no oran. Yo no los veo en la iglesia, no los encuentro en la iglesia en el día de oración, en el día de ayuno. Y por eso están atemorizados, están con miedo. Ay, si viene el virus me va a matar. Si viene el virus me va a llevar al cementerio. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está nuestro Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible? ¿Que acaso no repetimos que plaga no tocará mi morada? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Que acaso no decimos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Entonces nos damos cuenta de una cruda realidad. Lo decimos del labio para afuera, no realmente nace del corazón. Cuando sale del corazón, venga lo que venga, pase lo que pase, no me atemorizo, no tengo miedo, porque el Señor está conmigo, no por mis fuerzas, no en el yo, sino en el poder, en la gracia, en el favor de Dios que está sobre mi vida. ¿Pero por qué estamos así? Porque no oramos, porque no ponemos en práctica este principio de la oración. Es muy difícil ver a un cristiano clamando, orando,
metido en ayuno, en vigilia. Las iglesias deberían de promover más ayuno, más oración, más vigilias. Dejar a un lado la distracción, lo que abunda el día de hoy: congreso de liderazgo, congreso acá, congreso allá, conferencia de matrimonio, conferencia, encuentro por aquí, encuentro por allá, congreso por aquí, congreso por allá. Ya basta de todo eso. Volvamos a las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? La oración, el clamor, el ayuno. Entonces seremos unos cristianos victoriosos. Estaba meditando en la vida de los primeros cristianos. Si nosotros hubiéramos vivido en la primera generación de los cristianos, donde ser cristiano, donde confesar a Cristo significaba muerte. Literalmente era ir a la hoguera, ser apedreado, ser decapitado, ser echado a los leones para diversión de los romanos. Por si usted no sabía, los romanos tenían coliseos enormes. Y como diversión era soltar a los delincuentes, a los asesinos, a los maleantes. Los soltaban a los leones, a los tigres y los devoraban. Esa era la diversión de los romanos. Y los cristianos no fueron la excepción. Como ellos no hacían caso, se los decía: ya no prediquen a Cristo, ya no hablen de Cristo, pero ellos no hacían caso. Entonces también eran llevados como delincuentes, como malhechores, y los echaban a los leones para diversión de los romanos. ¿Se imagina si nosotros hubiéramos vivido esa generación? Seguramente hubiéramos dicho: mejor ya no prediquemos de Cristo, ya no hablemos en nombre de Cristo, porque nos vamos a morir. ¿Qué acaso no es nuestra actitud el día de hoy? ¿Por qué no nos congregamos? ¿Por qué no nos reunimos? Por temor, por miedo. Es que si nos vamos a reunir, nos vamos a contagiar. Y si nos vamos a contagiar, nos vamos a morir. Mejor no nos congreguemos. Escuché de una misión grande aquí en Guatemala, que me reservo el nombre. Escuché de esta misión. Un líder de esta misión dijo: como el gobierno ha prohibido las reuniones, tanto dentro de las iglesias y en los hogares, totalmente prohibido el día de hoy. Usted no puede hacer una reunión familiar de oración, de ayuno, está prohibido. Entonces este líder dijo: pastor que desobedezca la orden del gobierno y yo me entero que están haciendo oración a escondidas, que se están reuniendo a escondidas, yo mismo llamo a la policía y que se vayan a la cárcel. Si son esos nuestros líderes que tenemos, que Dios nos agarre amparados, honestamente. Estamos mal, re mal. ¿Qué tipo de líderes están a la cabeza de nuestras misiones? ¿Sabe por qué? Porque ya no oran, ya no ayunan, ya no se meten en intercesión. Es raro ver al varón de Dios metido en ayuno, metido en oración. Los hay, no digo que no los hay, pero son contados, son una mínima cantidad. La mayor parte ya no ora, la mayor parte ya no clama a Dios. Estamos tan ocupados en todo, leyendo, estudiando, y es bueno, pero nunca debemos de descuidar la oración. Nunca debemos de hacer a un lado lo más importante, que es la oración, el ayuno, la vigilia, la intercesión. Entonces, como no oramos, como no ayunamos, vivimos en temor, vivimos en zozobra. No tenemos nuestra fe fundamentada en Dios, no tenemos una convicción segura. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Realmente, si se levantaran los cristianos del primer siglo, quedaríamos avergonzados delante de ellos. Seguramente nos dirían: ¿un virus los tiene así? ¿Cerraron las iglesias? Por lo menos ya no se reúnen en casa, no se reúnen en algún lugar. En verdad, ellos nos juzgarían y nos van a juzgar, porque Jesucristo dio un ejemplo. Dice que los de Sodoma y Gomorra se van a levantar en contra de esa generación que no creyeron en Jesús. Porque Sodoma y Gomorra no tuvieron esa oportunidad que tuvieron la generación cuando Jesús les predicó. Y él dijo: la reina del sur se levantará en contra de ustedes. Sodoma y Gomorra se levantarán en contra de ustedes. Y la primera generación de cristianos se van a levantar en contra de nosotros y nos van a decir: cobardes, miedosos, temerosos.
Un virus los tiene atemorizados. Mire, una gran cantidad de cristianos están atemorizados. Y yo digo, parece que el adúltero tiene más fe. Parece que el borracho tiene más fe. Parece que el pecador tiene más fe. ¿Por qué? Porque ellos siguen pecando y no le tienen miedo al virus. Los adúlteros siguen adulterando, los borrachos se siguen emborrachando, los ladrones siguen robando, los asesinos siguen haciendo sus fechorías. No le tienen miedo al virus. Y nosotros, que decimos tener a Dios, que decimos tener al gran Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, estamos atemorizados, estamos con miedo, con temor. La primera generación de cristianos se van a levantar en contra de nosotros, porque ellos no le tuvieron miedo a la muerte. Les decían, ya no prediquen en el nombre de Jesús, cállense, ya no hablen en el nombre de Jesús, ya no. Pero ellos, ¿qué hacían? Más predicaban, más anunciaban, más llevaban el evangelio. Y muchos de ellos fueron decapitados, muchos de ellos fueron ejecutados. Pablo fue ejecutado, Pedro fue ejecutado, Juan fue ejecutado. La gran mayoría fueron ejecutados, la gran mayoría fueron ejecutados. Todos murieron por ejecución, por decapitación. ¿Cuál era su pecado? Predicar a Cristo. ¿Cuál era su pecado? Hablar de Dios, hablar del evangelio, hablar de la grandeza de nuestro Dios todopoderoso. Esa generación se van a levantar en contra de nosotros en el día final, en el gran juicio. ¿Por qué somos muy débiles? ¿Por qué somos muy temerosos? Porque no oramos, porque no clamamos, porque no buscamos a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Alguna vez usted se ha cuestionado por qué este varón se le acerca a Jesús y le dice: Señor, enséñanos a orar? Señor, por favor, danos las instrucciones de cómo orar. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dieron cuenta que allí estaba el secreto de Jesús. Jesús echaba fuera demonios, resucitaba muertos, le daba la vista a los ciegos, le daba los brazos a los mancos, le daba las piernas a los cojos. ¿Qué milagro no hizo Jesús? Sanaba a los leprosos, echaba fuera a los demonios. Tantos milagros. Pero ellos se dieron cuenta que el secreto estaba en la oración. Jesús siempre apartaba un tiempo para la oración. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le dijo? Porque él sabía que allí estaba el secreto. Detrás de la oración, cuando Jesús se apartaba a orar, no sé cuánto tiempo lo hacía, pero oraba a Dios, y luego cada día fungía su ministerio. Antes de salir a predicar, él se levantaba de madrugada a orar. Antes de ir a predicar, antes de ir a clamar. Pero nosotros somos tan irresponsables. He visto yo predicadores que en la iglesia están preparando su sermón, ¿se imagina? En el servicio están preparando su sermón. Imagínese, si están preparando el sermón dentro del servicio, ¿usted cree que tuvieron tiempo de orar? ¿Usted cree que se tomaron un tiempo para clamar a Dios, para que el Espíritu Santo los use? De verdad que estamos en problemas el día de hoy. Hemos caído en crisis. La iglesia ha dejado ese buen hábito de orar, ese buen hábito de clamar a Dios. ¿Por qué? Porque ha entrado la carnalidad dentro de nosotros. Estamos más inclinados al mundo. La mayor parte de cristianos miran más fútbol que predicación. Las hermanas mirando más novelas que estar leyendo la Biblia. La gran cantidad de cristianos, mire, ahora los jóvenes en los videojuegos. Están en los videojuegos. Si usted mira una transmisión de videojuego, son miles de conectados y muchos cristianos. El mundo, pues, que viva en su mundo. Pero nosotros los creyentes deberíamos de estar como Timoteo. Pablo le dice: aviva el fuego que hay en ti, Timoteo. No duermas el don que Dios te ha dado. Aviva el fuego, Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los demás. Porque también Timoteo tenía la tentación. Me imagino que también había distracción en aquel tiempo, como lo hay el día de hoy. ¿Por qué vivimos
con temor, con miedo, sin falta de fe. No le creemos a Dios por un milagro porque hemos descuidado la oración. Y este varón se le acerca a Jesús y le dice, enséñanos a orar. Porque él se dio cuenta que el secreto de Jesús era la oración. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada mes, cada año. No, orar siempre y no desmayar. Le pregunto a usted que es líder, usted que es pastor, y con todo respeto le dirijo estas palabras. ¿Cuándo fue la última vez que usted motivó ayuno en su iglesia? Usted como líder de célula, como líder de algún grupo de cristianos, ¿cuándo fue la última vez que usted como líder, como cabeza, organizó ayuno, organizó oración, organizó vigilia? Usted lo sabe. Pero el día de hoy se reúnen en las células no para orar, para ver películas, hágame el favor. Ahora se reúnen en las células no para orar, para jugar fútbol, para jugar videojuegos. Ese es el cristianismo que estamos viviendo el día de hoy. Ese es el evangelio que estamos viviendo el día de hoy. Pero ¿sabe quién tiene la culpa? La cabeza, el líder tiene la culpa. Porque el líder tiene que motivar como cabeza de la iglesia. Es el primero en motivar, en dar el ejemplo de orar, de interceder. Yo bendigo la vida de mi pastor porque él nos ha dado buen ejemplo. Nos ha dado buen ejemplo. Él cada lunes, más de 14 años ayunando los días lunes. Siempre se ayuna los días lunes en la iglesia, más de 14 años. Entonces, nuestro pastor nos ha dado el ejemplo. Nosotros no podemos decir, no, es que a nosotros no nos motivan para orar. Las hermanas de mi iglesia, 40 años ayunando. Este año no se hizo el aniversario por las cosas que está sucediendo. Este año se hubiera celebrado 40 años de aniversario de ayuno en la iglesia los días miércoles. Doy gracias a Dios en la iglesia donde me congrego. Nos han dado el ejemplo de orar, nos han dado el ejemplo de ayunar. Ya depende de nosotros si lo ponemos en práctica o no. Pero tristemente, una gran mayoría de iglesias no promueven la oración, no promueven el ayuno. Entonces Jesús les dijo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Los apóstoles también oraban. Los apóstoles tomaron en serio este hábito y dice la Biblia que a la hora novena de la oración. Yo estoy seguro que esto era de todos los días. Ahí solo dice en un día específico, pero estoy seguro que esto era un hábito de vida, un estilo de vida de diario. Y dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de oración. Tomaron muy en serio la oración y por eso eran poderosos. Dios los usaba en sanidad, en milagros, en prodigios, en maravillas, porque eran hombres que no descuidaban la oración. En el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 5, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa, oramos. Los hermanos estaban despidiendo al apóstol Pablo. Era un estilo de vida, era un hábito. Y antes que Pablo partiese, se pusieron de rodillas y oraron. Porque era un estilo de vida, era un hábito. Sabían perfectamente que el secreto está en la oración. Le motivo en este día. Conviértase en un cristiano de oración, en una cristiana de oración. Y usted será una persona valiente, un hombre, una mujer de fe. Lo he dicho, la fe no es de gratis. Y no hablo monetariamente, quite de su cabeza el dinero. No hablo de dinero. La fe no es de gratis. La fe cuesta rodilla. La fe cuesta oración. La fe
cuesta ayuno. La fe cuesta vigilia. La verdadera fe, la fe genuina, la fe que mueve la mano de Dios, la fe que puede realizar un milagro, necesita ayuno. Y Jesucristo lo dijo. Este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más prueba? Entonces, abandonemos toda distracción. Ese es el problema. La iglesia ha caído en distracción. No podemos distraer a la gente. Recuerden que es una iglesia donde se alaba, se bendice el nombre de Dios. No es un cine, no es un circo. No estamos para entretener a la gente. Todo tiene su tiempo. Si ustedes quieren entretener a la gente, hágalo en otro lado. Vayan un día de campo, vayan un otro día, escojan un día, pero no el día de servicio. Todo tiene su tiempo, pero el día de hoy es lo que ocurre. En muchas iglesias lo que se pone es una película para distraerse. Hay juegos de billar, canchas de fútbol, hay juegos, videojuegos. La gente llega a distraerse y eso no debe de ser así. Como consecuencia, esto es lo que tenemos. Evangélicos temerosos, evangélicos cobardes, evangélicos que andan con un temor, con un pavor el día de hoy. Miedo tienen. ¿Por qué? Porque no se ora. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Los discípulos ayunaban. Los apóstoles ayunaban. Y dice la Biblia una historia en Antioquía. Ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Wow. Los apóstoles ayunaban. Por eso Dios los usaba. Eran hombres de fe, le creían a Dios, porque eran hombres de oración. El diablo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, se ha encargado de adormecer a los cristianos, de ponerle distracción a los cristianos. Porque el diablo sabe perfectamente que una de las armas poderosas que el cristiano tiene es la oración. Y como él sabe que es un arma poderosa, entonces allí le ataca. Y le hace creer al cristiano que ya no necesita orar, que ya no necesita ayunar. Hágame el favor, resulta que el día de hoy, si usted ora, es un religioso. Imagina hasta qué punto hemos llegado. Resulta que si usted dice ayunemos, cae en el legalismo. Así le dicen a los que ayunan, a los que oran. Es un religioso, es un legalista. A ese grado hemos llegado que a todo le llamamos religiosidad. Aquella persona que se quiere guardar para Dios, que se quiere santificar para Dios, es un legalista, es un religioso. A ese grado hemos caído el día de hoy. ¿Por qué? Por los líderes que tenemos, que se han desviado de la verdad, se han desviado de la pureza del evangelio. Y el diablo sabe que si un cristiano ora, ayuna, es un cristiano victorioso. Y por eso ha atacado esa fortaleza. Cuando Estados Unidos quiere atacar a algún país como Pakistán, como Afganistán, no sé qué otro país, ¿sabe usted qué es lo primero que Estados Unidos ataca? La fortaleza. ¿Dónde están sus campos fuertes? ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde tienen su armamento? Primero ataca su fortaleza. Y entonces el diablo lo mismo hace en el sentido espiritual. Sabe que la oración es una fortaleza del cristiano y entonces le ataca allí. Y el cristiano no ora, hay distracción, hay de todo. Y el cristiano no toma el tiempo para orar, porque el enemigo sabe que es un arma poderosa que Dios nos ha dado. Y debemos de levantarnos y orar. Quiero terminar en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Pablo dice, orad sin cesar. Quiere decir que constante, a menudo, frecuentemente debemos de orar y no desmayar.
Espero que esta reflexión le haya sido de bendición. Ore a Dios. Cualquiera que sea la circunstancia que esté viviendo, que esté atravesando, ore. Pero tome la oración como un hábito de vida. No hasta cuando esté en una emergencia. No hasta cuando esté entre la vida y la muerte. Ahora sí voy a orar. No funciona así. La oración va a estar débil. Cuando usted tiene como hábito la oración, llegan los momentos difíciles. No le digo, porque usted sea una persona de oración, no le llegarán luchas. Le van a llegar. Pero ¿sabe algo? Van a ser más tranquilas. El proceso no es tan difícil porque usted está fuerte. Usted está muy convencido de que Dios es poderoso. Sus convicciones no fácilmente se van a mover. Usted está fuerte en el nombre de Jesús. Haga entonces de la oración un hábito de vida. Orad sin cesar, dijo el apóstol Pablo. Espero que esta reflexión le haya sido de bendición. Amigo que me está viendo, amiga, el milagro más grande que le puede ocurrir al hombre y a la mujer es aceptar a Jesús, invitarlo al corazón, confesarlo públicamente, pedirle perdón por nuestros pecados. Le hago una invitación de entregarle su vida a Cristo. Es necesario, es importante que usted le entregue su vida a Cristo. No le estoy predicando religión, ni tampoco le estoy diciendo que se cambie de religión. Le estoy predicando a Cristo, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. ¿No le gustaría entregarle su vida a Cristo el día de hoy? Si es así, repita conmigo esta oración. O usted que se quiere reconciliar, que se ha apartado de Dios, pero el día de hoy se quiere reconciliar con Cristo, repita conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Reconozco que soy pecador. Perdóname, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Le doy unas recomendaciones. Por favor, lea la Biblia. Ore a Dios lo que prediqué hoy y congréguese. Busque una iglesia donde prediquen, donde enseñen que solamente a través de Cristo llegamos al cielo. Búsqueme en el YouTube como Predicador Diego Sic, aquí en el Facebook como Predicador Diego Sic. Sígame, dele like y gracias por compartir, y de esa manera llegamos a más vidas. Que Dios le bendiga. Bendiciones.